Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro de Eclesiastés. Y en esta noche vamos a desarrollar el título Continúa la búsqueda debajo del sol. Y vamos a partir, hermanos, del capítulo 2 de Eclesiastés, desde el verso 1 hasta el verso 3, para comenzar. Dice así, hermanos, en esa escritura: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Nosotros, hermanos, ya hemos comenzado a familiarizarnos con el rey Salomón, este rey que siendo sabio se volvió necio. Hemos comenzado a entender por qué él miraba la vida con apatía, con desgano, con frustración, llamando a todo vanidad de vanidades. Todo eso se debía a que, buscando el propósito de la vida sin Dios, se había enfrentado con un espejismo terrible, vacío, en donde no había nada que pudiera llenar su corazón. Pero el relato continúa en este capítulo 2 y el rey nos va a contar a nosotros en esta noche qué tan profunda fue su investigación acerca de la vida sin Dios. De qué manera realizó él este trabajo de querer saber cuál era el propósito de vivir en esta tierra, pero sin contar con Dios. ¿Cómo fue esta investigación? En primer lugar, fue una investigación seria y profunda. Allí en el verso 1 dice, dije yo en mi corazón, ven, te probaré con alegría. Perdón, en el verso 1 todavía, verso 12 del capítulo 1, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Él utiliza dos palabras para decirnos qué tan intensa fue su búsqueda de una respuesta buscando el propósito de la vida. Él usa dos palabras, la primera de ellas es inquirir, que en hebreo significa descubrir la raíz del asunto, ir a la profundidad, ir a la raíz. Él se encargó, hermanos, de buscar un conocimiento que fuera profundo, que llegara hasta lo más profundo de la verdad, con el afán de entender cuál era el propósito de vivir. La segunda palabra fue buscar, que en hebreo significa examinar todos los aspectos, es decir, probar, experimentar todos los aspectos de esa verdad. Quiere decir, hermanos, que Salomón nos está diciendo que su búsqueda del propósito de vivir fue teoría y práctica. Él analizó el qué era la vida, para qué se vivía, pero también experimentó todas las posibilidades de vivir a fin de encontrar para qué estaba él viviendo debajo del cielo. Y todo lo que encontró fue una terrible frustración. En el verso 15 dice de ese mismo capítulo 1, llega a la conclusión de que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. En otras palabras, dice él, ¿para qué buscarle propósito a la vida si al fin y al cabo, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza? Este rey dijo, ya lo probé todo, ya vi todo y es de más. Por más que nos esforcemos, por más que conozcamos, por más que trabajemos, lo que está mal y no se puede corregir.
Está diciendo entonces este hombre, hermanos, que aquellas cosas negativas, aquellas cosas arruinadas, ya no tienen remedio en esta vida. Pero es un error muy grave de parte de Salomón llegar a esta conclusión, porque él conoce a un Dios, Jehová Dios, que ha sido capaz a lo largo de la historia de su pueblo de enderezar los troncos más torcidos que se puedan encontrar en la vida. Él lo sabe. Él ha visto cómo personas que estaban verdaderamente perdidas fueron encontradas por Dios y restauradas para vivir una vida plena. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que este hombre verdaderamente está pensando de una manera muy necia, porque se le está olvidando que hay un Dios todopoderoso, pero como no lo quiere tomar en cuenta, su vida entonces se siente defraudada. Su vida se siente frustrada, su vida no tiene salida. Además, dice el rey que él conoció todas las ciencias como nunca nadie las había conocido. Ahí mismo en el capítulo 1, hermanos, en el verso 16, dice: hablé yo a mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Tengan cuidado que sus hijos no vayan a ver este versículo, porque ya no van a querer ir a la escuela. Le van a decir: mamá, mira, esto solo trae dolor, angustia, desesperación. Fíjense que es importante preguntarse, ¿cómo es posible que un rey que había acumulado tanto conocimiento dijera: porque el mucho conocimiento solo trae dolor? ¿Cómo es posible que, fíjense que había estudiado, lo leyeron ustedes ahí, hasta las locuras y los desvaríos? Algunos expertos en literatura bíblica dicen que este hombre fue hasta psiquiatra, hasta estudió los desvaríos de la mente humana, la locura en el ser humano. Todas estas cosas él las conocía. Más adelante en los libros históricos nos vamos a dar cuenta en el desarrollo del libro que él conocía desde la más pequeña planta hasta la construcción, la ingeniería, la arquitectura, la guerra, los negocios, la administración, el hacer dinero. Todo lo conocía él. Era un hombre con una ciencia incomparable. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre que tiene tanto conocimiento y que le costó sin duda horas de estudio, pueda llegar a la conclusión de que el que añade conocimiento solo añade dolor? Recordémonos que su perspectiva es debajo del sol, de manera que lo que él está diciendo es: el que añade conocimiento sin Dios solo añade dolor. Lo que él está diciendo, llenarse de conocimiento, llenarse de ciencia, llenarse de sabiduría sin tomar en cuenta a Dios, solo le trae al hombre dolor, una amarga conclusión. Pero, ¿por qué? Porque él quiso conocer todas esas ciencias sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué es importante este punto para nosotros, hermanos? Porque nos está diciendo que el conocimiento en sí mismo no es malo. Conocer, instruirse, conocer las ciencias, las artes, las disciplinas, los oficios, cualquier conocimiento es saludable para la vida del hombre, pero si no tiene a Dios, aún eso se va a malignizar. Aún eso va a traer angustia y dolor. Veamos algunos ejemplos. A mí me asombra, hermanos, terriblemente, sobre todo en estos días en que desafortunadamente estamos viendo guerras y rumores de guerras por todas partes. Y en las guerras nosotros vemos por la noticia
el uso de armas extraordinariamente aterradoras y destructivas. Pensemos, hermanos, cuánta ciencia se necesita para construir una cosa de esas. Cuánto conocimiento, cuánta capacidad científica, cuánta capacidad intelectual se ha vertido para poder construir esas armas magníficas, maravillosas y también muy costosas. Ustedes escuchan en las noticias que dicen que Rusia lanzó un misil que vale $200,000. ¿Por qué? Porque ha incluido conocimiento, tiempo, trabajo de muchas personas. Ahora, hermanos, pero sin Dios, ¿qué le trae eso al hombre? ¿Le trae el bien? ¿Le trae la felicidad? ¿Le trae la seguridad, la paz? Lo que le trae es angustia, aflicción de espíritu. Nosotros solo lo vemos por las noticias, pero cuando vemos esa lluvia de destrucción sobre diferentes ciudades, nos afligimos, nos angustiamos, y se necesita mucha ciencia para hacer eso. Se necesita una ciencia magnífica y admirable, pero sin Dios solo añade dolor. Sin Dios no nos trae nada bueno. Y el mundo vive sin Dios. El mundo vive debajo del sol. Un médico estudia 10 o 12 años para graduarse. Pero si una vez graduado se dedica a practicar abortos, tanto estudio, tanto conocimiento, tanto intelecto, tanto esfuerzo, tanta disciplina, solo traerá angustia y aflicción de espíritu. Será algo terrible, pero es un conocimiento, es una ciencia. Quiere decir que la ciencia, cuando se practica alejada de Dios, al hombre solo le trae aflicción de espíritu. Lo mismo será con cada forma de conocimiento. El Internet, qué conocimiento más tremendo, qué avance tecnológico más admirable, pero si se utiliza alejado de Dios, solo nos va a traer angustia y aflicción de espíritu. Pero se necesita ciencia para eso. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque las universidades hoy en día viven debajo del sol. En las universidades, incluso en las que dicen cristianas, ahí se trata para hablar y aprender ciencias, no para conocer de Dios. Ahí van los muchachos a aprender ciencias, y por eso las universidades se especializan en arrancarles a los jóvenes la idea de Dios en cuanto están ahí. ¿Por qué? Porque ahí no han llegado a hablar de Dios. Ese lugar no es para hablar del Dios eterno, ese lugar es para hablar de lo científico. Es para hablar de la ciencia, es para hablar del conocimiento. El conocimiento es Dios en esos lugares. En las universidades, hermanos, se vive sin Dios. Y por eso, aún en las que se renombran universidades cristianas, se tiene noticias de terribles problemas de tipo moral, de tipo ético. Porque la universidad, al fin y al cabo, se conforma con vivir debajo del sol. Ese es su propósito. Y por eso también miramos en las noticias personas que tienen altas posiciones en el mundo empresarial, en el mundo político, personas con doctorados, con abundantes títulos y diplomas, y de repente son acusados de terribles corrupciones en su vida, porque añadieron conocimiento, pero lo añadieron sin Dios. Y ese conocimiento sin Dios solo les trajo aflicción de espíritu. Algo verdaderamente terrible. Si fuera cierto que las ciencias por sí solas van a cambiar al mundo y lo van a hacer feliz, las universidades serían el paraíso. Pero no es así. Están muy lejos de serlo. Las universidades son lugares donde los estudiantes poco a poco se van despojando de cualquier concepto que tenían de Dios al llegar ahí. Y se entregan a un mundo que no quiere saber nada del Dios verdadero.
En consecuencia, hermanos, muchas personas terminan sus carreras, ejercen profesionalmente y al final todo aquello no les ha traído felicidad, no les ha traído paz, no les ha traído satisfacción. Todo aquello solo les ha traído aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque se está conociendo sin Dios. De manera que nosotros debemos cuidar que nuestros hijos que están en la universidad, que conozcan, a eso han ido, pero que conozcan con Dios, que conozcan encima del sol y no debajo del sol. Que no entreguen sus almas a cambio del conocimiento, todo lo contrario, que enriquezcan sus almas en la presencia de Dios y añadan todo el conocimiento posible, porque con Dios el conocimiento va a ser bendición para sus vidas. Amén. En segundo lugar, el rey nos dice que su investigación incluyó la alegría y gozar de bienes materiales. Ahora sí en el verso 1, ¿verdad? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, todo es vanidad. Esto era también vanidad. Lo primero que tenemos que notar, hermanos, es que el rey dice, dije yo en mi corazón. Fijémonos bien en estas palabras, porque el rey no está diciendo, el Señor me ha llamado a que investigue estas cosas. Él no dice, he sentido de Dios investigar estas cosas. Él dice, dije yo en mi corazón. Lo demás sale sobrando. Yo decidí que quiero hacer esto. Yo y yo. Quiere decir, hermanos, que el corazón de este hombre se había llenado de soberbia, se había llenado de rebeldía. Yo soy el grande, yo soy el rey, yo soy el magnífico, yo soy el sabio, yo quiero hacer esto. Los demás no son mi problema. Yo quiero disfrutar, dijo él, de todo lo que tengo. Con estas palabras expresa que está dispuesto a olvidarse de todo lo que antes había conocido, incluyendo a Dios, incluyendo la ley de Moisés, incluyendo a los profetas, incluyendo los libros que ya circulaban en su mundo acerca de la revelación de Dios. Él está dispuesto a dejarlo todo atrás para llevar a cabo su proyecto. El rey pensó, ya pasaron los malos tiempos, estos son buenos tiempos, tiempos para disfrutar. Y él tenía razón. Saben ustedes que el nombre de Salomón en hebreo es Shalomo, que significa pacífico. Y ese nombre resultó profético, porque Salomón jamás puso un pie en un campo de batalla. Salomón jamás tuvo una guerra. La guerra la enfrentó su padre David. David fue el guerrero. David fue el que tuvo que pelear toda su vida para engrandecer su reino y engrandecer a la nación. Pero cuando Salomón se sienta en el trono, recibe el reino de Israel en paz. Y no solo en paz, sino con un ejército bien organizado que imponía respeto respecto a todas las naciones que estaban alrededor. Había paz en Israel, había riqueza, había abundancia. Y como ya no había guerra, todos los recursos que antes se destinaban a la guerra, ahora estaban en las arcas de la nación para que Salomón pudiera disponer de ellas. Lean ustedes las noticias con cuidado. Cuando se habla de guerra, hermanos, hoy en día, ayuda a la guerra, se habla de 100 millones para arriba. Porque saben una cosa, no hay empresa más empobrecedora para la raza humana que la guerra. Porque hacer la guerra cuesta carísimo. Mover las tropas, las armas, los pertrechos, eso consume, hermanos, cantidades inmensas de recursos a las naciones. Entonces Israel ahora estaba en paz. Y como ahora estaba en paz, todos esos recursos que antes se destinaban a la guerra, ahora los tenía Salomón en su bolsa.
y los podía usar para cualquier otra cosa. Para darnos una idea de qué tanto disfrutó Salomón de la riqueza de la nación, leamos, hermanos, en Primero de Reyes, capítulo 4, del verso 22 al 24. Dice ahí: y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él enseñoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz para con todos alrededor. Entonces, como ya no gastaba en la guerra, tenía una corte, hermanos, de lujo. Ustedes saben que en los libros históricos y en los libros de los reyes se nos cuenta que la reina de Saba visitó la corte de Salomón. Y cuando vio el lujo que había ahí, le dijo: me habían hablado mucho de ti, pero se quedaron cortos. Porque aquello, hermanos, era un lujo exorbitante. Ahí tienen ustedes la porción de comida para un día en la corte de Salomón. Porque ya había cantidad de invitados constantemente de otras naciones, reyes, de otros pueblos. Tenía un enorme ejército de sirvientes en la corte y todos comían de la mesa del rey. Era un hombre que vivió el lujo en una medida incalculable, pero poco a poco fue descubriendo que toda aquella alegría no le llenaba el corazón. En el capítulo 2 y verso 2 dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Imagínense qué placeres. Más adelante vamos a ver que él dice: no negué a mis ojos placer alguno. Esa es una expresión, hermanos, que trastorna. Porque está, fíjense qué amplia esa expresión. No negué a mis ojos placer alguno. ¿Qué habrá probado él? Lo probó todo. Usted diga: ¿y probó él? Lo probó. Y esto también lo probó. Y aquello también lo probé. No se negó placer alguno. Y entonces, hermanos, ¿cómo con una vida tan llena de placeres, de lujo, de riqueza, de poder, de abundancia, de conocimiento, cómo es que este hombre puede llegar a decir: ¿y el placer de qué sirve eso? La única explicación que podemos dar a eso, hermanos, es que en realidad este rey hacía fiestas y reía para no llorar. Hay gente que llora de felicidad, pero este reía para no llorar. Su alma estaba triste, su alma estaba despedazada, su alma estaba terriblemente vacía y amargada. Y aún al placer, después de probarlo, dijo él: ¿y de qué sirve esto si no me llena en nada? Nosotros, hermanos, venimos a Cristo en medio de una gran batalla, en medio de una guerra terrible. Nosotros nos habíamos enemistado con Cristo desde el pecado original. Y todos nosotros tenemos un testimonio. Y recordaremos que en la mayoría de nosotros el Señor tuvo que luchar para que aceptáramos a Cristo. Nos invitaron infinidad de veces. Nos escondíamos porque el hermano evangélico nos pasaba a recoger el domingo. Poníamos letreros en la puerta: no aceptamos propaganda religiosa. Esa era parte de la lucha. Y los recursos los consumía esa guerra. Porque fíjense que cuando al hombre se le habla de Dios, más se empecina en entregarse al pecado, porque no quiere aceptar que necesita a Cristo. Y nosotros también consumimos nuestros recursos.
Nosotros, hermanos, invertimos nuestros recursos en aquella terrible guerra. Algunos se entregaban a tirar su dinero en los vicios. Las fiestas llenas de lujo y de abundancia. Mesas abundantes como las de Salomón. Hacíamos fiestas y contratábamos músicos, contratábamos payasos, contratábamos lo que fuera para que hubiera alegría en nuestra casa, para que hubiera alegría en nuestro corazón. Y sin embargo, hermanos, no encontrábamos esa dicha, porque terminada la fiesta, lo único que nos quedaba eran las cuentas que teníamos que pagar. Y volvíamos otra vez a lo mismo, y volvíamos otra vez al vacío, a la soledad, a la tristeza. Y es que, hermanos, la risa por fuera no llena el alma. La risa por fuera es una actuación. La risa por fuera es una falsedad, es una ilusión. Nuestra boca ríe, pero nuestra alma llora. Y por eso, hermanos, es que muchas personas, aún teniéndolo todo en abundancia, viven profundamente tristes en sus corazones. Y qué terrible es caer en una situación de esas, cuando la tristeza, hermano, llena nuestra alma y se llega a expresar en depresión y en angustia. Y qué poco nos entienden los demás cuando esa tristeza ha llenado nuestro corazón. Porque una de las cosas que más comúnmente hacen los demás es que cuando nos ven tristes nos dicen: vamos a comernos unas pupusas y se te va a quitar. Si ni siquiera puede comer. Vamos a ver el fútbol y se te va a quitar. Ni siquiera meten el gol y no se mueve. Porque no tiene fuerzas ni ánimos para celebrar nada. Porque su alma está llena de tristeza. Reír por fuera no sirve de mucho. Saben que en una ocasión, un hombre profundamente deprimido llegó a la consulta de un psiquiatra muy famoso, desesperado para que le ayudara. Aquel hombre, en cuanto lo vio, se dio cuenta de que estaba profundamente deprimido. Comenzó en lo posible a tratar de ayudarle. Y finalmente le dijo: le recomiendo algo. A la ciudad ha llegado un payaso excelente que hace reír a todo el mundo. Algunas personas han venido aquí y me han dicho: es extraordinario, he pasado un momento feliz. ¿Por qué no va y mira su espectáculo? Y el hombre le dijo: yo soy el payaso. Él hacía reír al mundo, pero él moría por dentro. Porque él reía por fuera. Él era feliz por fuera, pero su alma estaba profundamente entristecida. Reír por fuera no resuelve las cosas. Y para reír por dentro, únicamente si Dios nos da el gozo. Esto lo descubrió el rey. Y nos lo cuenta él en el verso 24. En el verso 24 del capítulo 2 dice el rey: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Fíjese qué tremenda la observación de él. Dijo: yo no me puedo gozar con todo lo que tengo y todo lo que hago, porque Dios no me ha dado el gozo, y no me lo ha dado porque yo me alejé de Él. No me lo ha dado porque Él no es parte de mi vida. No me lo ha dado porque yo lo saqué de mi vida. Es que, hermanos, el gozo del Señor es incomparable, pero no se puede recibir si estamos alejados de Él.
El gozo terrenal es tan insignificante comparado con el gozo del Señor. El gozo del Señor, hermanos, no es la simple alegría. El gozo del Señor es el deseo, la dicha, la esperanza de vivir con intensidad porque tenemos un objetivo: glorificar a Cristo en nuestra vida y que Él nos bendiga a nosotros y a nuestras casas. Amén. Pero eso solo se puede recibir, el mismo Rey lo confiesa, de la mano de Dios. Ninguna persona nos lo puede dar, el médico no nos lo puede dar. Las personas que están tristes del alma, hermanos, pueden constatar esta historia. Van al médico, les da un montón de medicinas y ninguna les sirve. Se las cambia el siguiente mes y tampoco les sirve. Después de cierto tiempo tiene un botiquín lleno de medicinas, todas empezadas y ninguna terminada porque ninguna funcionó. ¿Y por qué no funciona? Porque el alma es dominio de Dios. Porque en el alma el médico no puede meter su mano. Porque del alma los seres humanos no sabemos más que su nombre. Pero no conocemos su complejidad, no conocemos su naturaleza, no conocemos cómo está constituida, no conocemos cómo poder llenarla cuando se siente vacía. El único que tiene ese poder y ese conocimiento se llama Jesús de Nazaret. De manera que el alma que se siente sola, el alma que se siente vacía, esa es la hora de buscar a Dios, porque solo Él la va a llenar de gozo. Amén. Y solo Él lo va a poder sacar de esa condición, de esa circunstancia tan terrible. En tercer lugar, hermanos, el Rey nos dice que en su investigación se entregó a los excesos en todo lo que creía placentero. Dice él con toda franqueza que se entregó al vino. Y menciona estas palabras en el capítulo 2 y verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Él sigue insistiendo en que él quiere entender las cosas debajo del cielo, debajo del sol. Y así dice, se entregó al vino. Y hay aquí una expresión en la que él estaba totalmente equivocado. Dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Eso no puede ser. O se es sabio o se es necio. Desafortunadamente no se puede ser mitad sabio y mitad necio. O se es sabio o se es necio, pero él creía que podía ser sabio y al mismo tiempo retener la necedad. En otras palabras nos está diciendo, yo soy sabio, pero me voy a ser un poquito necio y le voy a entrar al vino con ganas. ¿Verdad? Pero voy a seguir siendo sabio. ¿Cuán lejos estaba él de la verdad? Él nos dice que quiso disfrutar del vino, pero parece que el Rey, hermanos, está diciendo, yo quiero disfrutar del vino, pero sin quedar tirado en la calle. No quiero ser un borracho que queda por ahí en la cuneta, ¿verdad? Dice él, yo quiero disfrutar el vino. Cuando a veces nosotros vamos a los restaurantes y vemos a personas que tienen la cultura del vino, ¿verdad? Su disfrute comienza desde que lo mueven en la copa. Después le sienten el aroma, el bouquet, dicen ellos, ¿verdad? ¿Quién sabe que le sienten? Porque lo hacen con los pies, ¿verdad? Pero ellos le sienten, ¿verdad? Porque se deleitan, es parte del placer del vino. Entonces parece que el Rey está diciendo, yo quiero disfrutar del vino. Quiero deleitarme en el vino. Quiero sentir el placer del vino que pasa por mi garganta y sentir los distintos sabores que pertenecen a cada uno de ellos.
Sin duda que el rey se sentaría a la mesa, hermanos, sentado con sus ropas reales, con su corona, con joyas y tantas otras cosas que eran propias del arreglo del rey. Se sentaba a su mesa y elegía entre una variedad de los mejores vinos. Amenizaba sus fiestas con sus propios cantores y cantoras. En el verso 8 del capítulo 2 dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Quiere decir que él tenía sus propias orquestas. Se sentaba a beber y sus músicos estaban ahí para deleitarle también el oído. Ya hemos visto la abundante comida que había en su mesa. Se deleitaba su paladar, se deleitaba el oído con la música de sus cantores y cantoras, y se deleitaba también con el vino. Alguna versión, hermanos, de la Escritura dice: fui un gran personaje. Y ciertamente el rey Salomón fue un gran personaje. Pero eso era, hermanos, la verdad detrás de la apariencia. Y así como el rey Salomón cayó en ese error de pretender ser sabio con retención de la necedad, a nosotros también nos puede pasar algo similar. Por ejemplo, hermanos, los comerciales del vino son de los más bonitos. Casi siempre son unos comerciales bien hechos, con unas figuras hermosas, unas imágenes que en sí mismas nos deleitan. Por lo general, hermanos, aparece la marca de vino o de bebida y al mismo tiempo aparece un hombre elegante, bien vestido, joven, rubio, ojos azules, y alrededor de él 2, 3 mujeres bellísimas. Y obviamente, hermanos, el comercial tiene por propósito decirnos: tome de esta marca y va a ser igual que este. Pero el que está viendo el comercial, hermanos, probablemente no es esbelto como aquel joven que aparece ahí. Al contrario, detiene el control remoto aquí en la panza. Pero la apariencia nos hace creer. Y nosotros vamos y buscamos esa marca. Y vamos y buscamos esto o aquello, este o aquel producto, porque creemos que eso nos convierte en un gran personaje. Es que, hermanos, la publicidad no nos cuenta la verdad. La publicidad, hermanos, nos cuenta de aquel hombre sobrio, elegante, de gran apariencia, pero no nos dice la verdad del que verdaderamente compra la botella. El que verdaderamente compra la botella, hermanos, llega a su casa pestilente, cayéndose, a veces lleno de enojo, llena su casa de terror y de angustia, golpea a su esposa, a sus hijos, llega vomitado, maloliente. Es una realidad, hermanos, terrible. No nos cuentan la verdad. La persona que se toma la botella produce un accidente que mata a un montón de gente sobria e inocente. Porque la realidad es otra, la apariencia es una, pero la realidad es otra. La realidad es dolorosa, la realidad es trágica, la realidad es angustiosa para esas personas. Esas personas que están esclavizadas a esas cosas viven, hermanos, un infierno y provocan un infierno entre un montón de gente que no tiene culpa de nada. Esa es la realidad. Pero el comercial no nos cuenta esa verdad. El comercial nos cuenta algo feliz, bonito, agradable, digno de ser imitado.
Nunca nos advierten, hermanos, acerca de esa esclavitud terrible que es el alcoholismo y de todos los daños que nos puede causar la práctica de ese espantoso vicio. Al final ocurrirá lo mismo que sucedió con Salomón. Él descubrirá que todo aquello solo trae aflicción, que todo aquello solo es vanidad, que todo aquello es un engaño, que todo aquello es un espejismo y que no hay una verdadera dicha en esas cosas. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros? Nosotros debemos estar despiertos a la realidad de que es justo y bueno que podamos disfrutar de la vida y de lo que Dios nos ha dado, pero sin olvidarnos de que todo lo hemos recibido de Él. Es justo y bueno que nosotros podamos gozar del fruto de nuestro trabajo, del esfuerzo que hemos realizado, que podamos gozarnos. Ustedes pueden hacer fiesta todas las veces que quieran y cada vez me invitan y no hay ningún problema en eso, pero sin olvidarse de Dios, sin olvidarse que todo lo que celebramos lo hemos recibido del Señor. Nosotros debemos dejar y aprender, hermanos, a que la palabra nos enseñe cómo gozar de la vida, pero en la presencia de Dios. Cómo gozar de la vida, pero haciendo a Dios parte de nuestra vida. Gozar de esta manera no traerá a nosotros aflicción. Va a traer gozo, va a traer paz, va a traer alegría. Tenemos que aprender a crecer espiritualmente a fin de que podamos gobernar nuestro cuerpo y haga lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Reconocer que sin Dios andamos en tinieblas. Perdón, hermanos. El mismo Salomón dice en el capítulo 2 y verso 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. Y esto nos lleva, hermanos, al tercer punto de nuestro estudio en esta noche. La investigación de Salomón lo llevó a caer en el fatalismo. Fíjense esa expresión última que leímos en el verso 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. En otras palabras, no hay diferencia entre ser sabio o ser necio. Lo mismo le va a pasar a los dos. ¿Qué dice él en el contexto del pasaje? Los dos se van a morir igual. Quiere decir, hermanos, que este hombre ya no tenía ni la más mínima esperanza de que su vida fuera alguna vez una vida feliz, una vida dichosa, una vida con propósito. Este hombre estaba totalmente terminado. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo es una doctrina, hermanas, según la cual todo sucede por la determinación del destino, algo que no se puede evitar. Y las personas fatalistas son aquellas que pasan esperando lo malo todos los días de su vida. El fatalista es aquella persona que siente un dolor de cabeza y dice, yo creo que tengo un tumor del tamaño de una naranja. Porque siempre están esperando lo peor, porque siempre están esperando que va a acontecer lo más triste, lo más doloroso. Son aquellas personas, hermanos, que frente a las dificultades de la vida no tienen ninguna esperanza. Son aquellos hermanos que dicen, es que mire hermano,
hay dicho, ¿verdad? Al que nació para tamal del cielo le caen las hojas. Como quien dice, aquí no hay salida, hermano. Es de más. Aquí se acabó todo. Así estaba Salomón en este momento, ¿verdad? Diciendo lo mismo le va a pasar al uno al otro. Reconoce los méritos del sabio. Reconoce los errores del necio. Pero dice, los dos se van a morir igual. Así que, ¿qué diferencia hay? Imagínense qué tristeza y qué dolor. Podemos decir entonces que esa persona fatalista que siempre está esperando lo peor, nunca encontrará propósito en su vida. Es una persona que piensa que nada puede evitar la desgracia que está por venir. Además, no está dispuesto a batallar para superar ninguna adversidad, ningún obstáculo en su vida por alcanzar algún propósito. Cuando una persona está afectada de ese fatalismo, ya no quiere hacer nada por la vida. Todo le parece que no tiene sentido ni propósito. Él dice, ¿para qué ser sabio si al fin y al cabo se va a morir igual que el necio? Así se sentía el rey, que había estudiado tanto y reunió tantos títulos y conocimiento, pero vivía alejado de Dios. ¿Para qué conocer tanto? Y cuando le preguntaron, bueno, pero usted es un hombre que ha hecho grandes obras, porque él hizo grandes obras. Entonces dice él, ¿y para qué sirve todo eso? Verso 18 del capítulo 2, dice él, asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me he afanado y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. En vez de decir, qué bueno que hice mucho, mis hijos me van a heredar, ellos van a tener bendición, ellos van a tener esto, dice él, no, ¿de qué sirve haber trabajado tanto? A alguien le va a quedar y encima a lo mejor ni lo sabe administrar y todo lo va a perder. Quiere decir que en él, hermano, ya no había esperanza en nada. Ese hombre estaba acabado, ese hombre estaba muerto en vida. Imagínense, era un hombre, hermanos, que estaba tan cansado de la vida que dice que no tiene sentido trabajar y también dice que no tiene sentido descansar. En el verso 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No le encuentra sentido al trabajo y tampoco al descanso porque no podía dormir. Quiere decir, hermanos, que este hombre ya estaba muerto. Estaba muerto en su amargura. Estaba muerto en su frustración. Estaba muerto en su tristeza. Todos los días son dolorosos, dice él, y los trabajos son molestia. ¿Qué podemos hacer nosotros? El rey nos dice cuál es la solución. Ya lo leímos en el verso 24. El gozo solo puede venir de Dios. Si se ha perdido el gozo por la vida, solo en Cristo lo podemos encontrar.
la alegría, el ánimo de vivir cada día, no nos lo darán las cosas por sí mismas. No nos lo dará nadie sino Dios de su propia mano. La persona que se entrega al trabajo sin Dios debajo del sol no encontrará propósito en trabajar de esa manera, porque no habrá alegría en él, porque no habrá esperanza en él. Por el contrario, tarde o temprano terminará aborreciendo la vida. La persona que se dedica a estudiar y a capacitarse debajo del sol examinará un día su vida y todos los títulos que ha acumulado probablemente le serán vanidad. Probablemente solo significará aflicción. El consejo del rey es entonces: trabajemos, estudiemos, prosperemos, pero con el gozo de Dios en nuestros corazones. Solo Él nos puede dar ese gozo y apreciaremos cada día de nuestras vidas. Será valioso cada uno de los días de nuestras vidas. Vivimos tiempos, hermanos, en los cuales los periódicos nos sorprenden. Personas famosas, personas inmensamente ricas, ya sean deportistas, artistas, cantantes, lo que sea. Y de repente nos sorprende la prensa con que los encuentran muertos en su casa, a veces después de varios días porque se quitaron la vida. Y uno se pregunta, ¿qué le faltó? Tenían fama, tenían dinero, tenían placeres, tenían riquezas. ¿Por qué se quitaron la vida? Porque sus almas estaban vacías. Trataron de llenarlas con tantas cosas, con tantas situaciones, y al final no pudieron encontrar un propósito por el cual vivir. No estamos criticando a esas personas, al contrario, estamos lamentando que esto suceda. Que personas que lo tenían todo hayan muerto de una manera tan triste y dolorosa, ¿verdad? Cuando pudieron haber tenido una vida linda, una vida abundante, una vida con propósito, una vida feliz. Muchas de estas personas mueren por sobredosis de drogas, porque prácticamente, hermanos, de distintas formas ellos se quitan la vida. Todo ser humano necesita, esto nos lleva a una conclusión, todo ser humano necesita el gozo de Dios en su vida. Si no lo tiene, está en peligro. Si el gozo de Dios le hace falta, está en peligro. Tenga mucho o tenga poco, está en peligro si no tiene el gozo de Dios. Y ese no se compra en las tiendas. Solo Dios nos lo puede dar. Por lo tanto, hermanos, el consejo del rey es: vuélvanse a Dios, porque solo ahí su vida se va a llenar de propósito. Solo entonces el trabajo tendrá sentido, el conocimiento tendrá sentido, el estudio tendrá sentido, la familia, los hijos, los padres, solo entonces va a tener sentido cuando el gozo de Dios llene nuestras almas. En conclusión, entonces, no esperemos encontrarle sentido a la vida alejados de Dios. Nos vamos a engañar creyendo que nuestra vida tiene un sentido porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, porque consumimos esto, porque tenemos lo otro. Pero eso será solo una ilusión falsa. Aunque nos entreguemos al trabajo, lo cual es bueno, sin Dios solo nos va a traer frustración. Quizá un día lleguemos peligrosamente a ser fatalistas como Salomón y digamos que nada valió la pena. Es mejor que busquemos el sentido de nuestras vidas en Dios. Incluyamos a Dios en nuestra vida y Él sabrá llenarnos de su gozo y nuestra vida tendrá sentido. Amén. Vamos a orar. Señor.